si la traición que te rompió no fue un accidente, sino un secreto familiar cuidadosamente enterrado? Esta historia comienza la mañana en que Alma descubre que el ángel que la cuidó de niña fue el mismo que destruyó a su madre. Con un mensaje de voz borrado, un sobre sin remitente y una casa que parece susurrar, todo se vuelve peligro. ¿Quién miente? ¿Quién protege? ¿Y por qué el pastor que predica perdón es el que más teme que se diga la verdad? Cuando la envidia entra por la puerta, el amor se queda sin aire. Cuando el rencor toma la mesa, la familia se vuelve campo de batalla. Aquí hay culpa, manipulación y cadenas invisibles que han gobernado generaciones, hasta hoy. Si alguna vez te prometieron lealtad y te dejaron solo, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete, comparte y síguenos. Lo que viene te va a sacudir el alma. Sí, solo esa palabra. Sencilla, breve, pero con un eco que parece venir desde antes de que el mundo girara. Alma la oyó en su interior antes de que el sol saliera del todo, antes de revisar el celular, antes de pensar si era lunes, viernes o el día que fuera. Escucha, no como quien oye un ruido cualquiera, sino como quien sabe que algo, desde lo profundo, le está pidiendo quedarse quieta. Alma no lo entendía aún, pero ese instante, ese murmullo invisible en su pecho, marcaría la diferencia entre otro día gris y el comienzo silencioso de su propia resurrección. No se levantó de inmediato, ni siquiera abrió los ojos del todo, solo se quedó allí, sintiendo la brisa que entraba por la rendija de la ventana, oyendo el goteo constante del grifo en la cocina, percibiendo cómo el mundo aún no se había activado del todo. Y algo en esa pausa, algo en ese silencio apenas roto, tenía el sabor de una promesa, como si su alma supiera que algo estaba por comenzar, aunque su mente no pudiera ponerlo en palabras. «No revises tu teléfono todavía», susurró en su interior una voz que no era suya, pero que no la asustaba. «No corras, no mires el reloj, no empieces como siempre». Había algo distinto en esa mañana. No era la temperatura, no era la luz, era la sensación de que el tiempo se estaba deteniendo para darle espacio a otra cosa, a una visita, a una revelación. Alma respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el día la estaba dejando atrás. Al contrario, era como si todo esperara por ella, por su decisión, por su voluntad de quedarse, escuchar, abrir su alma a lo invisible. Entonces, sin abrir aún los ojos, se dijo, «Me quedo». No sabía a qué, ni por cuánto, ni para qué, pero se quedó, y así, sin saberlo, dijo sí a algo que llevaba años llamándola. Mientras el mundo corría tras la rutina, mientras otros se vestían con prisa o se tragaban un café sin sabor, Alma eligió la quietud, eligió el silencio, eligió una oración sin palabras. Y esa elección cambió el curso del día. Porque esa oración no era un rezo aprendido ni un ritual automático. Era una invitación, cambiar desde dentro. No importaba cómo se sintiera. Podía estar agotada, insegura, con miedo o sin rumbo. Pero si decidía abrir su corazón, si decidía caminar con fe desde el primer suspiro de la mañana, vería cómo se abrían puertas, cómo se cerraban heridas, cómo se rompían cadenas. Así que no se fue. Se quedó. Cerró los ojos más fuerte, como si en la oscuridad de sus párpados pudiera encontrar luz. Porque hay mañanas que parecen idénticas, donde uno se levanta, se cepilla los dientes, mira el mismo espejo, camina el mismo pasillo, pero no todas las mañanas son iguales. Hay días en que lo divino decide cruzar la puerta sin pedir permiso, días en los que el cielo te mira a los ojos y te susurra, «Todavía hay algo nuevo para ti». Y ese día, para Alma, era uno de esos. Despertar con propósito no era tener todas las respuestas, era abrir los ojos con la certeza de que su vida no estaba a la deriva, que alguien más grande ya había trazado un camino, aun si no se veía, que si aún respiraba, era porque Dios todavía quería escribir capítulos con su nombre. Ella se sentó al borde de la cama, sin prisa, sin necesidad de justificar su lentitud, y pensó, sin siquiera abrir la boca, ¿y si hoy es el día? ¿Y si esta oración no es una más? ¿Y si esto que siento, este temblor tibio en el pecho, es el comienzo de algo que llevo años esperando? Despertó no desde el cansancio, ni desde la costumbre,
sino desde la fe, desde esa certeza frágil, casi imperceptible, pero firme, que se aloja en los que aún esperan aunque todo parezca igual. Porque Dios trabaja primero en lo invisible, en el alma, en el pensamiento, en el suspiro, antes de hacer visible el milagro. Alma no se levantó para sobrevivir, se levantó para creer, para avanzar, aunque fuera solo un paso, para escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Porque ese día, aunque no lo sabía todavía, su historia comenzaba a cambiar. La casa estaba en silencio, tan perfecto, que se notaba que no era normal. No era el silencio de la calma, era el silencio de algo que se había retirado o que estaba por llegar. Ni la nevera hacía ruido, ni los pájaros afuera, ni el teléfono con sus notificaciones. Todo, absolutamente todo, parecía detenido por algo más grande que el tiempo. Entonces lo vio. Sobre la mesa, junto a la taza que siempre quedaba vacía, había un sobre sin remitente. Blanco, intacto, delgado, sin nada que indicara su origen. Alma se acercó con cuidado, como si cada paso dentro de su propia casa fuera parte de un rito antiguo. Al tocarlo, algo en su interior se contrajo. No sabía por qué, pero ese sobre tenía peso. Aunque apenas pesara unos gramos, traía consigo algo que alteraba la atmósfera. Lo abrió. Adentro, una sola fotografía, en blanco y negro. Su madre, Lucía, de pie frente a la antigua iglesia, llorando. Su rostro no estaba claro, pero sus hombros encogidos decían todo. Y detrás, escrito a mano en la parte trasera, una sola palabra. Escucha, el mismo verbo que la había despertado. Y entonces lo supo. No era casualidad, no era imaginación. Esto no era un día más. Sobre el suelo, en el rincón izquierdo del comedor, vio su celular. Lo había dejado cargando. La pantalla apagada. Ni una sola notificación, cosa rara. Lo tomó, lo desbloqueó. Una llamada perdida, de madrugada, de Lucía, y un mensaje de voz eliminado. Alma tragó saliva. No era de las que se asustaban fácil, pero una angustia le subió por el pecho como un río helado. El sobre, la foto, la palabra, la llamada, el mensaje borrado. ¿Quién lo había borrado? Se obligó a respirar, a no correr, a no pensar lo peor. Pero el corazón ya había empezado a latir distinto. Caminó hasta la sala y se sentó en el sofá, el sobre aún entre sus dedos, la fotografía apoyada en sus rodillas. Miró alrededor. Todo seguía quieto, todo seguía en pausa. En ese instante, oyó pasos, pero no venían de afuera, venían desde dentro de ella misma, como si su alma comenzara a caminar hacia algo que llevaba años esperando. Y entonces escuchó la voz que tantas veces había escuchado en su infancia, la de abuela Rosa, no en persona, sino en su memoria. No abras heridas que el tiempo cerró. Y como si respondiera desde la niña que una vez fue, Alma susurró en voz baja, las heridas que no se hablan se pudren. Ese fue el primer paso. Ese fue el día en que todo cambió. Porque hay mañanas que no empiezan con el sol, sino con una palabra. Y cuando la palabra correcta te despierta, no hay regreso. El sonido de las campanas rompía el aire como cuchillos suaves. Era domingo, y aunque el reloj marcaba las 9:35, parecía que el pueblo entero se había puesto de acuerdo para caminar más lento. Las calles, húmedas por una llovizna que se había ido sin decir adiós, olían a tierra mojada y a hojas viejas. Alma caminaba sola hacia la iglesia, con el sobre aún guardado en la chaqueta, como si dentro llevara algo más que una fotografía y una palabra. Llevaba, sin saberlo, un fragmento de su pasado resucitado. La iglesia estaba a media capacidad. No era raro. La mayoría llegaba tarde, otros evitaban los sermones largos del pastor Elías, y unos más venían solo para ser vistos. Pero ella no estaba allí por costumbre ni por fe. Estaba allí porque necesitaba entender por qué esa imagen de su madre llorando frente a esas mismas puertas la había dejado temblando. ¿Qué escondía esa escena congelada en papel? Entró sin hacer ruido. El aire adentro estaba tibio, cargado de incienso, de susurros y de frases repetidas sin pensar. Caminó por el pasillo central hasta sentarse en la tercera fila. A su derecha, una pareja de ancianos se tomaba de la mano sin mirarse.
A su izquierda, una joven madre intentaba mantener en silencio a su hijo inquieto. Todo parecía normal. Todo menos el silencio con el que la iglesia la recibió por dentro. Porque aunque había voces, cánticos, murmullos de oración, Alma sintió que allí nadie escuchaba realmente. El pastor Elías subió al púlpito. Vestía el mismo traje gris con líneas delgadas que usaba desde hacía años. El mismo rostro sereno, la misma barba recortada, el mismo tono de voz que parecía hablarte con suavidad, aunque dijera cosas duras. Pero esa mañana, su primera palabra no fue un versículo. «Perdonar», dijo con firmeza, clavando sus ojos en la congregación como si quisiera arrancar algo de ellos. Perdonar no es olvidar, es soltar el derecho de cobrar. Hubo un leve murmullo, gente que se acomodaba en los bancos, alguien que tosía, una garganta que se aclaraba, pero nadie hablaba, porque todos sabían que cuando el pastor predicaba sobre el perdón, algo en el aire se volvía más denso. Alma cerró los ojos por un momento. Dejó que la voz de Elías flotara en el ambiente sin tocarla. Había algo que no calzaba en él. Siempre lo había sentido. Ese tipo de paz que predica desde la altura, como si su alma estuviera por encima del resto. Pero ese día, su voz temblaba en ciertos bordes. Era casi imperceptible. Un quiebre en las palabras, una pausa que no debía estar allí, una grieta apenas visible. Alma no escuchaba solo el mensaje, escuchaba lo que el mensaje no decía. Entonces, en medio del sermón, lo sintió. Una mirada que ardía desde el fondo. Se giró levemente. Allí, al final del lado izquierdo, sentada como quien no quiere ser vista pero asegurándose de ver todo, estaba Valeria. Prima de infancia, sombra de juventud, enemiga nunca declarada. Vestía de negro, como si aún estuviera de luto por alguien que no conocía. Sus ojos, grandes y delineados, la observaban con una mezcla de juicio y lástima. Alma le sostuvo la mirada por un segundo. Luego la desvió. No tenía energía para enfrentamientos que aún no sabían en qué terreno se darían. Volvió a mirar al frente justo cuando Elías decía: «Dios no grita, Él susurra, pero para escuchar su voz hay que apagar las otras». Y por un momento, Alma creyó que se lo estaba diciendo directamente a ella. No por revelación espiritual, sino por necesidad humana. Porque dentro de su pecho, las voces no cesaban. El eco de esa llamada perdida. El mensaje eliminado. El sobre. La foto. La palabra escrita a mano. Escucha. ¿Qué debía escuchar? ¿A quién? Terminada la prédica, los asistentes comenzaron a dispersarse como polvo en el viento. Unos se acercaban al pastor a saludarlo. Otros iban directo a la mesa del café al fondo. Alma se quedó sentada, sin moverse, con las manos juntas sobre las piernas, apretando los dedos como si así pudiera detener el temblor sutil que comenzaba a instalarse en su estómago. Fue entonces cuando Mateo se sentó a su lado, su hermano menor. Misma sangre, distinto carácter. Él siempre había sido el impulsivo, el que hablaba antes de pensar, el que reía sin pedir permiso. Pero ese día no tenía ni una sola sonrisa. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido. Y su primera palabra fue un susurro apenas audible. «Me mandaron algo». Ella giró lentamente hacia él. «¿Qué te mandaron?» Mateo sacó su teléfono. Buscó algo en silencio. Luego le mostró la pantalla. Era una imagen, una foto antigua del taller de su padre, Adrián, el lugar que había sido cerrado desde su desaparición. La foto tenía una nota adjunta. «No abras lo que no puedes sostener. El silencio es protección». «Llegó anoche», dijo Mateo, bajando el teléfono con la mirada fija en sus manos. «Y no fue lo único. También alguien me llamó». No contesté, pero me dijeron que si hablaba, alguien saldría lastimado. Alma sintió que el mundo giraba un poco más lento. «¿Hablar de qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Mateo no contestó de inmediato. Tomó aire, se frotó las sienes como quien intenta borrar una pesadilla. «Del asunto del taller, de lo que pasó allí, de lo que vimos cuando éramos chicos». Alma lo miró fijo. Sintió como las palabras que no se dicen se acumulaban entre los dos como polvo en una casa cerrada. Esa parte de la historia que siempre habían callado, que fingieron olvidar. Ahora alguien más la recordaba, y los estaba observando. «Mateo», comenzó ella, pero él la interrumpió. «Tengo miedo». Y entonces es ella, sin dudarlo,
sin adornos, sin consuelo fácil, respondió: «Yo también, pero no más que de vivir engañada», porque en ese instante entendió algo con claridad brutal. No se trataba solo del pasado, no se trataba solo de su madre llorando frente a una iglesia, se trataba de una red de silencios, una estructura entera de mentiras familiares que habían sostenido su infancia como una casa con cimientos podridos. Y ahora, con cada nueva verdad que se asomaba, esa casa crujía. Mateo asintió con lentitud. «Hay cosas que no recuerdo bien, o no quiero recordar, pero sé que algo pasó allí dentro, Alma, algo que no debía pasar, y que alguien ha hecho mucho esfuerzo por ocultarlo». Ella bajó la cabeza. La imagen del taller, cerrado por años, volvió a su mente. Aquellas ventanas cubiertas, el olor a grasa y a aceite viejo, el rincón donde su padre guardaba un cuaderno negro que desapareció el mismo día que él lo hizo. «Vamos al taller», dijo Alma, sin levantar la voz. Mateo la miró como si hubiera escuchado un trueno, pero no dijo que no. Y así, sin avisar a nadie, sin despedirse, sin mirar de nuevo a Valeria ni al pastor Elías, salieron por la puerta lateral de la iglesia. El aire de la calle les golpeó la cara con una claridad nueva, como si ahora todo lo invisible empezara a hacerse tangible. En algún lugar, una verdad olvidada los estaba esperando. Y ellos, por primera vez, habían decidido ir tras ella. El candado estaba oxidado, pero no tanto como para impedir el paso. La verja chirrió cuando Mateo la empujó con esfuerzo, como si el mismo taller recordara los pasos de quienes se atrevían a volver. Un olor a encierro y polvo golpeó sus narices. El aire allí dentro no se movía, parecía suspendido en el tiempo, igual que las herramientas sobre la mesa, las botellas de aceite vencidas, los casquillos de tornillos tirados en el suelo como migajas de un recuerdo que se negaba a morir. Alma dio un paso al frente. La madera crujió bajo sus pies. Era extraño cómo un lugar podía sentirse tan familiar y, al mismo tiempo, tan ajeno. Habían pasado más de 10 años desde que ese taller había cerrado sus puertas. La última vez que estuvo allí, era apenas una adolescente que no entendía por qué su padre había desaparecido sin despedirse. Desde entonces, el taller quedó sellado, primero por miedo, luego por decisión, y finalmente, por resignación. Mateo caminaba detrás de ella en silencio. Su presencia se sentía tensa, como si cada paso que daba le obligara a recordar cosas que su mente había enterrado. Él se acercó al fondo del taller, donde una estantería vieja y tambaleante aún sostenía latas de pintura seca y papeles arrugados. Pasó su mano por la madera y sopló el polvo. «Aquí fue», murmuró. «Aquí escondía sus cosas. Lo vi una vez guardar el cuaderno. Negro, sin nombre, sin etiquetas». Alma se agachó junto a una caja cubierta por una lona. La destapó con lentitud. Dentro había documentos antiguos, hojas sueltas, facturas mecánicas de hace 2 décadas. Revisó con cuidado, uno por uno, hasta que sus dedos tocaron una superficie más rígida, una libreta de cuero oscuro. Su corazón latió fuerte por un instante. La sacó, pero no era la correcta. No era el cuaderno negro. Era otro, lleno de cuentas de clientes, sin nada relevante. «No está», dijo, con la voz más apagada de lo que pretendía. Mateo la miró desde el rincón. Tal vez alguien se lo llevó, o lo escondieron, o lo quemaron. Alma cerró los ojos un instante. La cabeza le dolía, como si el silencio de ese lugar gritara desde las paredes. Se incorporó, volvió a cubrir la caja, y fue entonces cuando lo sintió. Algo debajo de sus pies, un hueco en la madera, una tabla ligeramente suelta. Se agachó de nuevo. Colocó los dedos en el borde y tiró con cuidado. La madera cedió con un leve chasquido. Debajo, envuelta en un trapo viejo, encontró una pequeña bolsa de tela. La abrió lentamente. Dentro había un rosario enredado, una carta doblada en 4, y un objeto que la hizo estremecer. Una llave vieja, de hierro, con una cinta roja atada. La carta estaba dirigida a nadie. No tenía nombre, solo una palabra escrita en la parte superior. «Si lees esto, ya es tarde». Las manos de Alma temblaban. Mateo se acercó de inmediato. «¿Qué es eso?». Ella no respondió. Abrió el papel con cuidado. Era la letra de su madre. Lo supo de inmediato. Aquella caligrafía inclinada, como si cada letra pidiera permiso para ser escrita. El mensaje era breve,
pero dolía. Elías lo sabía todo. No confíes. Cuida de tu hermano. Yo quise protegerlos. Pero el silencio también tiene consecuencias. Si llegaste hasta aquí, es porque la verdad ya empezó a salir. Lo siento. No supe cómo detenerlo. Solo supe cómo callarlo. Alma bajó la carta con lentitud. Sintió que algo se derrumbaba dentro de su pecho. Mateo leyó por encima de su hombro. Y cuando terminó, solo pudo susurrar. ¿Elías? ¿El pastor? Ella asintió, sin fuerza para decir nada más. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza. El portón del taller se agitó con un golpe seco. El cielo, que había estado gris, ahora era una sábana oscura cargada de presagio. Volvieron a guardar la carta y la llave en la bolsa. Cerraron el compartimiento del suelo. Salieron del taller sin hablar, cada uno envuelto en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus miedos. Al cruzar la verja, Alma volvió a mirar la fachada del lugar. Ya no lo veía igual. No era solo un espacio abandonado, era un testigo, una tumba sin cuerpo, un confesionario de secretos guardados por demasiado tiempo. Mientras caminaban de regreso, Mateo rompió el silencio. «Tú sabes lo que esto significa, ¿verdad?» Ella asintió, pero él continuó, como si necesitara decirlo en voz alta. Si Elías estuvo involucrado, si mamá lo escribió con esa certeza, entonces todo lo que creímos sobre su depresión, sobre su silencio, sobre su fe, podría ser una gran mentira. Alma se detuvo en seco. Lo miró con los ojos enrojecidos. Tal vez no fue una mentira. Tal vez fue una forma de sobrevivir. Mateo apretó los puños. Miró al suelo. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con todo esto? Ella pensó por un momento antes de responder. Luego dijo, con voz baja pero firme, no podemos callarlo más. Llegaron a casa antes de que cayera la lluvia. El cielo se desgajó minutos después, como si incluso la tierra necesitara llorar lo que estaba saliendo a la luz. Alma fue a su cuarto y colocó la carta sobre la mesa. La leyó otra vez. Cada palabra era una puñalada. Y sin embargo, algo en ella también era liberación. Como si por fin alguien hubiera tenido el valor de decir la verdad. Tomó su cuaderno personal, ese donde escribía desde niña. Lo abrió en una página limpia. Y comenzó a escribir. Hay cadenas que no hacen ruido. Hay prisiones sin barrotes. Hay silencios que matan lento. Y hoy descubrí que he vivido en una de ellas. Mi madre lloraba frente a la iglesia mientras el pastor predicaba sobre el perdón. Y yo, que apenas entendía el mundo, creí que esas lágrimas eran por su culpa. Pero ahora sé que eran por la culpa de otros. No me enseñaron a hablar. Me enseñaron a obedecer, a callar, a seguir adelante sin hacer preguntas. Pero hay un límite para eso. Hoy, el pasado comenzó a hablar. Y cuando terminó de escribir esa última línea, supo que no había vuelta atrás. El taller estaba lleno de humedad, no de esa que brota de la tierra, sino de la que se queda en los huesos del lugar, como si las paredes pudieran absorber los secretos de quienes han sufrido dentro. Cuando volvieron esa tarde, el sol estaba a punto de desaparecer. No quedaba calor en el aire, ni siquiera una brisa, solo el sonido sordo de sus pasos entrando otra vez a la escena, que ya no era solo polvo ni abandono, sino una página aún abierta. Mateo no dijo nada. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Alma llevaba la llave en el bolsillo izquierdo. La sentía pesada, no por su forma, sino por lo que significaba. Estaba atada a una cinta roja, deshilachada en las puntas, como si hubiese sido arrancada con prisa. No sabían qué abría esa llave. No aún. Pero ambos intuían que no había sido dejada allí por casualidad. Alma caminó hacia el rincón del taller, donde un viejo archivador descansaba medio oxidado. Revisaron cada compartimiento, sacaron carpetas, papeles, facturas, pero todo parecía ordinario. Sin embargo, en la parte inferior, escondido detrás de una falsa pared de madera, encontraron algo que ninguno esperaba. Una caja metálica, sin candado, sin nombre. Al abrirla, encontraron fotografías. Decenas. Todas en blanco y negro, mal reveladas, muchas borrosas. Pero había rostros reconocibles, rostros del pasado. Su madre en varias. Joven. Triste. A veces con una Biblia en la mano. En otras, en una oficina que ninguno reconocía. Y al fondo de una de ellas, muy borroso pero inconfundible, estaba Elías. «Esto no estaba aquí la última vez», dijo Mateo,
con la voz apagada. Alma no respondió. Se sentó en el banco de madera que solía usar su padre para reparar motores y sacó una de las fotos. En ella, su madre estaba sentada frente a un escritorio. Miraba directo a la cámara, pero sus ojos no miraban nada. Tenían esa opacidad de quien ha llorado tanto que ya no espera que nadie vea. «¿Por qué nadie nos habló de esto?», dijo Alma, más para sí que para su hermano. Mateo se encogió de hombros. Pero entonces notó algo más. Debajo de las fotos había una carpeta. Un solo documento, impreso con letra pequeña. Una declaración firmada. Era una especie de acuerdo de confidencialidad. El nombre de su madre estaba allí, también el de Elías. El papel estaba fechado 6 meses antes de que su madre cayera en depresión y dejara de asistir a la iglesia. «Esto es grave», dijo Mateo. «¿Ella firmó esto? ¿Obligada? ¿O manipulada?», respondió Alma. «Aquí dice que prometía no hablar, no divulgar lo que vio o escuchó dentro de las reuniones internas del Consejo Pastoral. Ella nunca formó parte del Consejo, no oficialmente. Guardaron el documento. Salieron del taller sin prender luces. La noche había caído con rapidez, y junto con ella, un silencio aún más espeso. De regreso a casa, encontraron una nota en la puerta. Era un trozo de papel amarillento, mal doblado, pegado con cinta. No tenía nombre. Solo decía: «Deja de buscar o te arrepentirás». Mateo la arrancó de un tirón. Su rostro se endureció. «Ya no se esconden», murmuró. «Esto ya no es una advertencia, es una amenaza». Alma miró a los lados. Nadie en la calle. Ningún ruido. El vecindario entero parecía dormido. Esa noche cenaron poco. Apenas una sopa que Alma preparó por inercia. El comedor estaba en silencio. La luz tenue de la lámpara lanzaba sombras largas en las paredes. Mateo no dejaba de mirar su celular, como si esperara un nuevo mensaje, una nueva amenaza. «Tenemos que contarle a alguien», dijo él, de pronto. «¿A quién?», preguntó Alma sin levantar la voz. «No lo sé. A alguien fuera de esto. Alguien que no tenga miedo». Alma negó con la cabeza. «No sabemos en quién confiar». Mateo se levantó. Caminó hacia la ventana. Abrió la cortina. Miró hacia la calle. Volvió a cerrarla. ¿Y si esto no se trata solo de mamá? ¿Y si hay más? Alma se quedó quieta. Las palabras de su madre en la carta volvieron a su mente. Elías lo sabía todo. No confíes. Sabía que su madre no era de exagerar. Tampoco era una mujer fácil de manipular. Había sido fuerte, a su manera. Silenciosa, sí, pero valiente. Y si escribió aquello, si dejó esas palabras escondidas, era porque temía que se supiera lo que había callado por años. Esa noche, Alma no durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama, con la llave en la mano, observándola bajo la tenue luz del velador. La cinta roja parecía más oscura bajo esa luz, como si hubiese absorbido algo del pasado, tal vez lágrimas, tal vez sangre, tal vez las dos cosas. Pasadas las 3 de la madrugada, se levantó. Caminó descalza por la casa hasta el cuarto que había sido de su madre. Entró sin encender la luz. Sabía dónde estaba todo. Nada había cambiado desde que Lucía murió. El armario aún guardaba sus vestidos. El cajón de la mesita aún contenía sus cartas, su diario, sus fotografías de juventud. Abrió el diario. Lo había leído antes, muchas veces. Pero esta vez buscó algo diferente. Un fragmento que había pasado por alto. Y lo encontró. La noche del río no fue accidente. Yo abrí la puerta. Lo vi. No puedo borrar esa imagen. Pero si hablo, nos destruye a todos. La noche del río. Esa expresión le heló la sangre. Recordaba aquel evento solo como un rumor entre vecinos. Una madrugada confusa en la que su madre fue encontrada caminando sola, empapada, sin poder articular palabra. Dijeron que había sido un ataque de pánico, que algo le había pasado, pero nunca se supo más. Alma cerró el diario. Se sentó en el borde de la cama de su madre y se llevó las manos al rostro. «¿Qué viste, mamá?», susurró. Entonces, como si el universo respondiera, escuchó un sonido en la casa. Un crujido, luego otro. Venían del pasillo. Se levantó de inmediato. Salió con cuidado. Caminó hacia la fuente del sonido. Nada. Todo parecía intacto. Pero en el suelo, al pie de la escalera, encontró algo que no estaba allí antes.
Una pequeña cruz de madera. No era suya. No pertenecía a la casa. La recogió con cuidado. Tenía una inscripción grabada. La verdad te hará libre. Juan 8:32. Subió a su cuarto con la cruz en la mano. La dejó sobre su mesa de noche. Y entonces entendió que esa frase, tantas veces repetida como un versículo de consuelo, era ahora un llamado, una advertencia, una promesa y una sentencia. Alma despertó antes que el sol. No fue el reloj ni una pesadilla. Fue ese susurro silencioso que vibra en el estómago cuando algo invisible te llama por tu nombre. El silencio en la casa no era el de la calma. Era otro, más tenso, más quieto, como si hasta los objetos contuvieran el aliento. Caminó en puntas de pie, evitando hacer ruido, como si aún tuviera miedo de despertar lo que fuera que rondaba entre las paredes. Cruzó el pasillo envuelto en penumbra, pasó junto al cuarto de Mateo, aún dormía, y bajó las escaleras con cuidado. Cada peldaño crujía bajo su peso, pero ella ya no temía los sonidos externos. Lo que la inquietaba era ese peso en el pecho que parecía aumentar con cada paso hacia el primer piso. La cocina estaba a oscuras. La lámpara del comedor lanzaba un halo débil desde la entrada. Cuando Alma se acercó, notó que la puerta trasera estaba entreabierta. No la habían dejado así. Se detuvo en seco. Algo en su respiración se aceleró. Empujó con la palma la puerta y salió al patio. La humedad de la madrugada era densa. El suelo estaba mojado, pero no había llovido. Algo goteaba desde el alero del techo, como si la casa también llorara. Y entonces lo vio. En el escalón de piedra, justo al borde del jardín, alguien había dejado algo envuelto en tela negra. Alma se agachó lentamente. La tela estaba mojada. La desenrolló. Dentro había un crucifijo quebrado, con una palabra grabada en la base. Silencio. La respiración se le trabó en la garganta. No gritó. No tembló. Pero por dentro, algo en ella se rompió. Ya no eran advertencias vagas. Ya no eran papeles en la puerta o llamadas sin voz. Ahora entraban a su casa. Entraban al lugar donde debía sentirse segura. Tomó el objeto con ambas manos. Volvió a entrar. Cerró la puerta con llave y subió directo al cuarto de Mateo. «Despierta», susurró, sacudiéndolo suavemente. «Tenemos que hablar». Él abrió los ojos con esfuerzo. «¿Qué pasa?» Alma le mostró el crucifijo. Mateo se incorporó como si lo hubieran golpeado en el pecho. «¿Quién?» «No sé», dijo ella, casi sin voz. «Pero ya no se esconden. Ya están aquí». Él se pasó las manos por la cara. Miró el objeto, luego a ella. «¿Y ahora?» «Ahora encontramos esa puerta». El día avanzó con lentitud, pero el aire no cambió. Algo los seguía donde fueran. En la cocina, en la sala, en cada rincón. Alma ya no podía ignorarlo. Esa casa, la suya, la de su madre, la que durante años había sido refugio, ahora parecía murmurar cosas que solo se entendían si uno se quedaba en silencio total. Como si los objetos, las paredes, la madera vieja, guardaran recuerdos y estuvieran cansados de contenerlos. Fue mientras revisaba el armario del recibidor que Alma notó algo que nunca antes había llamado su atención. Una moldura ligeramente descuadrada en la base. Se agachó, pasó los dedos con lentitud y presionó. La tabla se movió con un leve chasquido. Mateo, que estaba junto a ella, contuvo el aliento. Alma tiró suavemente. Debajo, un pequeño compartimento. Dentro, una caja de metal azul, oxidada en las esquinas. La sacó con ambas manos. Era pesada. Tenía cerradura. Mateo la miró. Luego miró la llave que ella guardaba desde que la encontró bajo el suelo del taller. Ambos sabían lo que iban a intentar. La llave encajó. Giró. Clic. Al abrir la caja, el aire que salió era denso, como si el tiempo mismo se hubiera acumulado allí dentro. Papeles, cartas, recibos, una grabadora antigua con un casete aún dentro. Y, en el fondo, un sobre sin nombre. Alma sacó la grabadora con manos temblorosas. Miró a su hermano. ¿La probamos? Mateo asintió. Colocaron pilas nuevas. Presionaron play. La cinta comenzó a girar. Durante los primeros segundos, solo un zumbido. Luego, la voz. Lucía. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. No sé cuánto tiempo más pueda callar. Esta casa me conoce. Me ha oído llorar cuando nadie más podía escuchar.
Me ha guardado. Pero ya no puedo seguir escondiendo lo que pasó. La voz era frágil, cansada, con pausas largas, como si respirara entre cada palabra. Elías no era quien decía ser. Me pidió silencio a cambio de protección, pero lo que callé fue un crimen, uno del que fui testigo, y nunca me lo perdoné. No lo hice sola. Me presionaron, me hicieron firmar, me dijeron que si hablaba, mis hijos sufrirían. Alma presionó pausa. Mateo no podía hablar. Ella se levantó y fue directo al sobre. Lo abrió. Adentro, una sola fotografía. El mismo pastor Elías, más joven, saliendo de una habitación junto a otro hombre. En la esquina inferior, una fecha, 13 de abril, el día que su madre tuvo el colapso frente al río, el día que comenzó el silencio. Todo apunta a él, dijo Mateo, al fin, a Elías, y mamá lo sabía. Alma volvió a presionar play. La voz seguía, ahora más quebrada. No sé si alguna vez encontrarán esta caja, pero si lo hacen, si mis hijos lo hacen, por favor, no odien, pero tampoco callen. La verdad fue lo único que me quedó. La encerré aquí porque no pude con ella en vida. Libérenla ustedes. La grabación terminó. El silencio en la habitación era espeso. Entonces, Alma lo dijo. Tenemos que enfrentarlo. ¿A Elías? A todos. Esto no puede quedarse así. Mateo bajó la cabeza. Se frotó las sienes. ¿Y si nos hacen daño? Ella lo miró. Su voz firme. Nos han hecho daño durante años, solo que lo disfrazaron de protección. Había llegado el momento. Ya no eran rumores. Ya no eran dudas. Las piezas del rompecabezas estaban frente a ellos, y ese crucifijo roto en el escalón de la casa ya no era solo una amenaza. Era el sello final de una advertencia que no pensaban obedecer. La mañana amaneció sin luz verdadera. El cielo estaba cubierto de un gris espeso, como si el día se negara a comenzar del todo. Alma se levantó sin necesidad de alarma. Llevaba horas sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de su madre desde la grabación, como un eco repetido en su memoria, una confesión que no había sido dicha para consolar sino para empujar. Mateo estaba en la cocina, tomando café, con la mirada fija en la nada. No intercambiaron palabras al principio. Compartían el mismo agotamiento, la misma tensión suspendida entre cada sorbo, cada respiro, cada silencio. ¿Crees que la carta que mamá escribió fue lo último que hizo? Preguntó él de pronto, con la voz baja, sin levantar la mirada. Alma se sentó frente a él. Acarició el borde de la taza entre sus dedos. Creo que fue lo último que pudo hacer sola. Lo demás lo hizo el miedo. Mateo asintió. No discutió. La verdad ya no necesitaba adornos, ni consuelo. Esa tarde fueron a visitar a Valeria, la prima que nunca decía mucho, pero que siempre estaba más informada que el resto. Vivía en una casa modesta, con cortinas pesadas y un jardín que parecía olvidado. Tocaron la puerta 3 veces antes de que ella apareciera. Los recibió con expresión tensa, sin invitarlos a pasar. Solo los miró, los ojos cansados, el cuerpo rígido. ¿Qué quieren?, preguntó, con voz neutra. Saber lo que sabes, respondió Alma, sin rodeos. Valeria miró a Mateo, luego a Alma, dudó un segundo. Después abrió la puerta completamente. Entren, pero no esperen té ni sonrisas. Dentro, el ambiente era aún más cargado, como si el aire llevara años sin renovarse. Sobre la mesa del comedor había papeles amontonados, sobres abiertos, y al fondo, una vela encendida en un altar improvisado. Se sentaron. Valeria se mantuvo de pie, apoyada en la pared, con los brazos cruzados. ¿Qué descubrieron? La grabación de mamá, el sobre con la fotografía, la llave. Todo apunta a Elías, dijo Alma. La expresión de Valeria no cambió, ni sorpresa ni negación, solo una leve bajada de ojos, como quien ya esperaba esa afirmación. ¿Tú ya lo sabías?, preguntó Mateo. Ella suspiró. No todo, pero lo suficiente. ¿Por qué no dijiste nada?, insistió Alma. Valeria se alejó unos pasos, caminó hacia la ventana, sin mirar afuera. Porque me pagaron para no hablar. El silencio se volvió aún más denso, no como un escándalo, sino como la certeza de que cada palabra a partir de allí pesaría como una piedra. ¿Quién?, preguntó Alma, con la voz ya quebrada. Valeria giró despacio.
Elías. O alguien en su nombre. No lo sé con certeza. Lo único que sé es que después de aquella noche recibí una visita. Me dijeron que si mantenía la boca cerrada, todo seguiría como siempre. Me ofrecieron dinero. No mucho. Lo suficiente para no hacer preguntas. Mateo se levantó de golpe. Su silla chirrió contra el suelo. ¿Y lo aceptaste? Valeria lo miró sin pestañear. Sí. ¿Sabías que mamá estaba siendo chantajeada? ¿Que firmó documentos bajo amenaza? Lo supe después. Para ese entonces ya estaba metida hasta el cuello. Alma se levantó también, pero no gritó. Caminó hacia la estantería. Miró las fotos familiares enmarcadas. Allí estaba Lucía, en una de las esquinas, con Valeria de niña. Sonreían. Ella te cuidaba como a una hija, y yo la traicioné como una cobarde, admitió Valeria, apenas en un susurro. Lo sé, pero cuando te sientas frente al miedo, no siempre eliges desde la valentía. A veces solo eliges lo que no duele tanto. Mateo estaba de pie, las manos apretadas. ¿Qué te pidieron que ocultaras? Valeria tragó saliva. Que no hablara de la noche en que Lucía fue llevada al río. Que no mencionara que Elías estuvo allí antes que todos. Que no dijera que él y otro hombre discutieron fuera del taller. Que no dijera que escuché llantos dentro, ni que vi a tu madre salir descalza, tambaleando, como si no recordara cómo caminar. Alma cerró los ojos. La imagen se formó sola. Su madre, vulnerable, desarmada, saliendo a la madrugada como un espectro en busca de oxígeno. ¿Y el dinero? Preguntó finalmente. ¿Todavía lo tienes? No, lo devolví hace un mes. Me cansé de callar, pero no tuve el valor de hablar hasta ahora. Se hizo el silencio. Alma caminó hacia ella. Se detuvo frente a frente. Valeria bajó la mirada. No quiero tu arrepentimiento, dijo Alma, con firmeza. Quiero lo que sabes. Todo. Valeria asintió. Caminó hacia su habitación. Volvió minutos después con una caja pequeña. Dentro, papeles, anotaciones, una copia del mismo acuerdo de confidencialidad que Lucía había firmado. Esto es lo que guardé, dijo, por si algún día decidía decir la verdad. Alma tomó la caja. No dijo gracias, solo asintió, y se marchó. Al salir a la calle, el aire parecía distinto, como si por fin comenzara a moverse, como si al romper una parte del silencio, todo lo demás comenzara a resquebrajarse. Mateo caminaba con los hombros encorvados. No puedo creer que todos lo sabían, que todos callaron. La lealtad mal entendida destruye más que el odio, dijo Alma. Volvieron a casa en silencio. Pero algo había cambiado. No solo en ellos, en la atmósfera, en la memoria del lugar. Esa noche, mientras Alma organizaba los documentos, entró abuela Rosa al cuarto. Nadie la había llamado. Nadie la esperaba despierta. ¿Qué estás haciendo, hija? Alma no se sorprendió. Solo levantó la vista, reuniendo lo que tu hija no pudo decir en vida. Rosa se acercó. Se sentó lentamente en la silla frente a ella. Tenía el rostro cansado, más viejo de lo habitual, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Yo supe parte. No todo, pero lo suficiente. ¿Y también lo callaste? Sí. ¿Por qué? Porque pensé que la vergüenza era peor que la justicia. Alma bajó la mirada. No quiero tu culpa. Quiero la verdad. Rosa asintió. Se puso de pie con esfuerzo. Caminó hasta el marco de la puerta. Antes de irse dijo, una casa sin altar es solo paredes, pero un altar sin verdad es una tumba. Y se marchó. Alma se quedó sola, con los papeles, con la grabación, con el peso de 3 generaciones sobre la mesa, y supo que el siguiente paso era inevitable. Hay heridas que se cierran por fuera pero siguen respirando por dentro. Algunas duelen cuando cambia el clima, otras arden cuando alguien menciona un nombre. Y hay heridas que, sin explicación lógica, comienzan a supurar justo cuando uno decide escarbar el pasado. Esa mañana, la casa entera parecía despertarse con una punzada invisible. Alma se movía entre habitaciones como quien sabe que está a punto de destapar algo que no podrá volver a ocultar. Abuela Rosa no salió de su cuarto. Mateo no bajó a desayunar. Nadie hablaba. Solo el reloj hacía su trabajo, marcando cada minuto con la brutal indiferencia de lo inevitable. Alma había tomado una decisión, y aunque su cuerpo temblaba, su voz interna era un hilo firme que no se quebraba. Tomó los documentos, el casete, las fotos,
la carta, y salió. No le dijo a nadie a dónde iba. Caminó directo hacia la iglesia. No había misa ese día. Era martes, día de mantenimiento. Solo algunos feligreses limpiaban bancas, acomodaban velas, retiraban flores secas. El templo, sin embargo, conservaba su majestuosidad, esa mezcla de poder y solemnidad que no necesita multitudes para imponer respeto. Alma entró sin titubear. La luz filtrada por los vitrales coloreaba el suelo como un altar de memorias. Cruzó el pasillo central con pasos firmes. En el altar, limpiando los candelabros, estaba él, Elías. El pastor giró al verla. Su rostro no mostró sorpresa, solo esa calma estudiada que siempre había tenido, esa que antes se confundía con paz y ahora olía a cálculo. «Alma», dijo, bajando el trapo con que limpiaba, «qué grato verte fuera del domingo». Ella no respondió. Se detuvo frente a él. Sacó el sobre con los documentos y lo extendió. Elías lo miró. No lo tomó. «¿Qué es esto?» «La verdad», respondió ella, «la que tú ocultaste, la que obligaste a mi madre a enterrar, la que hiciste firmar, la que pensaste que nunca saldría». El silencio fue inmediato. Ni las velas se atrevieron a crujir. Elías no bajó la mirada, pero su mandíbula se tensó apenas. «No sabes de lo que hablas, hija. Sé más de lo que tú esperabas que alguien supiera. Tengo la grabación, la carta, las pruebas. Tengo los nombres. Y lo más importante, ya no tengo miedo». Elías dio un paso hacia ella. «Tu madre estaba enferma. Veía fantasmas. Inventaba enemigos. Tú misma lo sabes. Lo que ella vio no era un fantasma. Eras tú». Un murmullo se alzó desde la parte trasera. Algunos voluntarios escuchaban. La tensión se propagó como fuego entre ramas secas. Elías cambió su postura. Ahora su voz tenía un tono más paternal. «Alma, esto no te conviene. Ni a ti, ni a Mateo, ni a tu abuela. Hay cosas que es mejor dejar donde están». Ella dio un paso más cerca. «Eso lo decidías tú cuando todos callaban. Pero yo no soy como ellos». El pastor la miró largo. No habló. Luego bajó la mirada, como si acabara de perder algo valioso. «¿Y entonces, qué quieres hacer con eso? Que lo lea quien debe leerlo. Que lo escuche quien deba escucharlo. Quiero que este templo deje de ser una máscara. Quiero que la verdad grite tan fuerte que ni tú puedas volver a dormir». Elías volvió a alzar la vista. Y, por primera vez, en sus ojos hubo miedo. No por el castigo, sino por la pérdida del control. Alma se dio la vuelta y salió. La brisa de la calle la golpeó como un bautismo nuevo. No llevaba plan. Solo llevaba el impulso de quien ha cruzado un umbral sin retorno. Esa tarde, junto a Mateo, comenzaron a organizar todo. Digitalizaron la grabación. Escanearon las cartas. Fotografiaron las pruebas. Redactaron un texto, claro y directo, explicando los nombres, las fechas, los vínculos. Pensaban enviarlo de forma anónima, a los medios, a grupos comunitarios, a personas que no tuvieran relación con el poder local. Pero también, uno a uno, dejaron copias físicas en buzones de vecinos, de antiguos asistentes de la iglesia, de personas que conocieron a Lucía. No hablaban mucho durante el proceso. No hacía falta. El trabajo era su forma de sostenerse. Al caer la noche, regresaron a casa. Y entonces encontraron el sobre. En el comedor, a plena vista, sobre el mantel sin firma. Sin. Alma lo abrió con manos frías. Dentro, una nota escrita con tinta negra. «No destruyas lo poco que queda. La sangre pesa más que el papel». Mateo lo leyó detrás de ella, y no dijo nada. Solo se giró y caminó hacia su cuarto. Alma, en cambio, se quedó mirando la hoja como si quisiera incendiarla con los ojos. Fue esa noche que escribió en su diario. «Lo llaman perdón, pero es miedo. Lo llaman paz, pero es silencio impuesto. Yo prefiero la guerra si me permite mirar a los ojos sin bajar la cabeza». La casa durmió con respiración entrecortada. Al día siguiente, la noticia ya estaba corriendo. No era titular, no aún, pero comenzaba a aparecer en foros, en publicaciones locales, en cadenas de mensajes. Elías no habló públicamente, pero mandó a cerrar la iglesia, por refacciones urgentes, y eso fue lo que más miedo les dio, porque un hombre que corre
Es un hombre que ya no se siente seguro. Y si ya no se siente seguro, es porque el fuego se le viene encima. La lluvia comenzó antes de que amaneciera del todo. No era fuerte, pero sí constante, como si el cielo hubiese decidido lavar algo más que las calles. Alma estaba despierta desde las 5. Sentada junto a la ventana de su habitación, observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio como dedos invisibles arrastrando recuerdos. No sentía frío, aunque tenía los pies descalzos sobre el suelo. Estaba en otra parte, su cuerpo presente, pero su mente allá, donde alguna vez su madre caminó sola bajo esa misma lluvia, con el vestido pegado al cuerpo y los ojos vacíos. Había releído la carta 4 veces esa noche. Cada palabra de Lucía tenía un peso que no se aligeraba con las horas. Especialmente aquella frase, escrita al final, en una letra más apretada, más temblorosa: la noche del río no fue un accidente. No lo olvides. Alma no lo había olvidado. De niña, escuchó muchas versiones: que Lucía había tenido una crisis nerviosa, que había estado a punto de lanzarse, que fue vista caminando descalza a la orilla del río, murmurando cosas sin sentido. Pero los adultos nunca daban detalles. Solo bajaban la voz, hacían cruces en el aire y decían que era mejor no hablar de eso. Pero ahora sabía que ese silencio no era respeto, era miedo. Cerca de las 7, Mateo se asomó a su puerta. Llevaba una sudadera gris, el cabello revuelto por la almohada. «Hoy deberíamos ir», dijo. Ella se giró. «¿A dónde?» «Al río», asintió sin pensarlo. Era el único lugar que aún no habían revisado. El único espacio físico donde tal vez la verdad no solo había sido dicha, sino también enterrada. Prepararon una mochila con linternas, una muda de ropa, la grabadora por si encontraban algo que necesitara prueba. Antes de salir, Alma volvió al cuarto de su madre. Se detuvo frente al armario y abrió el último cajón. Allí, doblado con cuidado, encontró un pañuelo que solía usar Lucía los domingos. Lo guardó sin decir nada. Salieron bajo la lluvia. El camino hasta el río no era largo, pero sí irregular. Bajaban por senderos entre árboles húmedos, cruzaban zonas enlodadas donde los pies se hundían, y el silencio del bosque los acompañaba como una tercera presencia. Cuando llegaron al borde del agua, el paisaje era casi idéntico al que Alma recordaba de su infancia. El mismo murmullo del agua arrastrando hojas, las mismas piedras grandes a la orilla. Todo parecía detenido en el tiempo, como si aquel rincón hubiera decidido no cambiar nunca. Mateo se adelantó. Caminaba con los ojos fijos en el suelo, como si buscara huellas antiguas. Alma, en cambio, se detuvo junto al árbol grande, ese donde, según su abuela, encontraron a Lucía sentada, empapada y en silencio, una madrugada de hace muchos años. Se agachó y colocó la palma sobre el tronco. La corteza estaba húmeda, áspera. Cerró los ojos. Por un instante creyó sentir el temblor de su madre, la respiración agitada, las lágrimas confundidas con la lluvia. «Aquí fue», susurró. Mateo la escuchó desde unos metros más allá. No dijo nada, solo se mantuvo quieto. Entonces, Alma se incorporó y comenzó a caminar por la orilla, su mirada atenta. No buscaba algo concreto, solo seguía una intuición, un impulso que nacía del estómago, no de la lógica. Caminó unos 15 metros hasta que vio algo extraño entre los arbustos. Una estructura metálica oxidada, casi oculta entre ramas. Se acercó. Era una especie de caja cerrada con un candado viejo. «¡Mateo!», gritó. Él llegó corriendo. Ambos se arrodillaron frente a la caja. El candado estaba débil. Con una piedra, lo golpearon hasta que cedió. Dentro había restos húmedos de papeles, una fotografía doblada y algo que les heló la sangre. Un anillo. Alma lo tomó con cuidado. Lo reconoció al instante. Era el anillo de compromiso de Lucía. Mateo levantó la fotografía. Estaba dañada por la humedad, pero aún se distinguían 3 personas. Una de ellas, claramente su madre. A su lado, Elías. Y detrás, un tercer hombre, de rostro parcialmente oculto por la sombra. Al reverso, una fecha, 12 de abril, la víspera de la noche del río. «¿Quién es ese?», preguntó Mateo, señalando al hombre detrás. Alma negó con la cabeza. «No lo sé, pero mamá lo temía. Estoy segura». Guardaron los objetos en una bolsa de tela que llevaban en la mochila. Se sentaron bajo el árbol,
sin hablar durante un largo rato. La lluvia no cesaba, pero ellos ya no la sentían. Ella vino aquí después de algo, dijo Alma finalmente. Algo que ocurrió esa noche, algo que no pudo sostener. Mateo se frotó las manos. Parecía a punto de decir algo, pero se contuvo. ¿Qué? Hay algo más, dijo él al fin. Algo que yo recordé hace unos días, pero no quería decírtelo hasta estar seguro. Dímelo. Esa noche yo me desperté. Era niño, pero recuerdo haber bajado por agua, y la vi. A mamá. Salía por la puerta de atrás. Llevaba ese mismo vestido que encontramos en la foto, el blanco. Iba descalza, y antes de salir dijo algo. Creí que hablaba dormida, pero ahora creo que no. ¿Qué dijo? Mateo la miró, los ojos húmedos sin lluvia. Dijo, si vuelvo, no seré la misma. Alma sintió que el corazón se le comprimía, como si las palabras de su madre, atrapadas en la memoria de un niño, fuesen la clave de todo. Y no volvió igual, dijo en voz baja. Nunca volvió igual. Regresaron a casa al anochecer. La lluvia seguía. El viento soplaba como si arrastrara voces. Esa noche, en la mesa del comedor, extendieron todo. La fotografía hallada en el río, el anillo, las cartas, la grabación, los documentos, las notas de Valeria, todo el rompecabezas sucio que alguien había querido enterrar. Y mientras lo ordenaban, Alma lo dijo en voz alta. Ya no se trata solo de mamá. Mateo levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Se trata de todas las mujeres que lloraron frente a este sistema. Se trata de todo lo que se escondió en nombre de la fe, de la familia, del qué dirán. Se levantó. Fue al cuarto de Lucía. Encendió una vela en el pequeño altar que aún permanecía allí, y mientras la llama crecía, dijo solo una frase. Ahora sí, mamá, vamos a contar tu historia completa. Una casa puede sostener secretos durante años, como si las paredes mismas hicieran pacto con el silencio. Pero hay un momento en que ya no puede más, en que cada objeto parece hablar, cada sombra parece señalar. Y cuando eso ocurre, no hay cerradura que sirva, ni ventana que mantenga afuera el temblor de lo que se avecina. Esa noche, mientras Mateo dormía, Alma sintió que la casa respiraba distinto. No era solo el viento, era algo más profundo, como si cada rincón quisiera confesar lo que había callado durante tanto tiempo. Bajó a la cocina, sin encender luces. El suelo frío la recibió como una advertencia. Fue al estante donde su madre guardaba los frascos de té. No buscaba nada en particular, solo necesitaba moverse. Respirar. Entender por qué no podía dormir si todo ya estaba dicho. Pero entonces, al abrir la alacena, lo vio. Un sobre blanco, nuevo, sin polvo, y con su nombre escrito a mano. Alma. Lo tomó con las dos manos. No temblaba. Ya no. Lo abrió con delicadeza. Dentro, una hoja doblada en tres, escrito con letra clara. Lo que estás haciendo es valiente, pero el valor no garantiza justicia. A veces, solo te convierte en objetivo. No sigas. No había firma. Ni fecha. Nada más. Solo esa advertencia envuelta en cortesía. Se quedó sentada en la mesa de la cocina hasta que el amanecer comenzó a dibujar sombras suaves sobre la loza. Entonces comprendió que lo que antes fue una historia familiar, ahora se había convertido en una guerra. Y las guerras no se ganan con verdad solamente. Se ganan con resistencia. Al día siguiente, decidieron ir a buscar al único hombre que aún podía completar la historia, Julián Arce. El nombre había aparecido en uno de los documentos que Valeria les entregó. Fue miembro del Consejo Pastoral antes de desaparecer sin dejar rastros. Algunos decían que se fue del país, otros que se enfermó, y unos pocos murmuraban que sabía demasiado. Mateo logró encontrar una dirección. Vivía a las afueras, en una cabaña vieja junto a un lago, un sitio apartado, sin señal, sin visitas. Tomaron el auto temprano. La lluvia de la noche anterior había dejado el camino embarrado. Las ruedas resbalaban en las curvas. Pero no se detuvieron. Llegaron al mediodía. La cabaña parecía abandonada, pero del interior salía humo. Alma bajó primero. Tocó la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Esperó. Volvió a tocar. La puerta se abrió apenas. Un hombre mayor, delgado, con el cabello blanco desordenado y ojos hundidos, los miró desde la sombra. ¿Qué quieren? Saber la verdad,
dijo Alma, sin titubear. El hombre no respondió. Los observó unos segundos más. Luego abrió del todo. Pasen. Pero si entran, no se van sin saberlo todo. La cabaña era pequeña, caliente. Olía a madera vieja y tabaco. Se sentaron frente a él, en una mesa con marcas de quemaduras de vela. Julián no preguntó quiénes eran. Ya lo sabía. Su madre era una buena mujer, dijo al fin. Una mujer que nunca debió cargar sola lo que le hicieron cargar. Mateo inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿Qué pasó esa noche? Julián cerró los ojos, como si volver al pasado le exigiera fuerza física. Elías no actuaba solo. Nunca lo hizo. Era la cara amable de algo mucho más podrido. Yo lo vi muchas veces reunirse con hombres que no pertenecían a la iglesia. Políticos, empresarios, incluso abogados. Usaban el templo como fachada. Organizaban reuniones de caridad, pero en realidad se decidían favores, silencios, amenazas. ¿Y Lucía? Ella descubrió algo que no debía. Tal vez escuchó una conversación, o los vio con alguien. No lo sé. Lo cierto es que desde ese día comenzó a cambiar. Ya no cantaba en las misas. Ya no se quedaba después de los cultos. Su mirada ya no tenía luz. Mateo apretó los puños. ¿Y nadie hizo nada? Yo intenté, respondió Julián, pero me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, me harían pasar por demente. Me echaron. Me hicieron firmar papeles. Me quitaron todo. Y me fui. Alma sacó la foto encontrada en la caja junto al río. La puso sobre la mesa. ¿Quién es este? Julián la miró con detenimiento. Santiago Ruiz, empresario. Daba donaciones a la iglesia, pero en realidad compraba favores. Elías lo protegía, y juntos manejaban una red de encubrimientos. Alma tragó saliva. ¿Y mamá? Julián asintió. Lucía lo sabía. Lo descubrió. Intentó denunciar, pero no pudo. La asustaron. La siguieron. Le dijeron que si hablaba la perderían a ella y a sus hijos. Se hizo el silencio. Un silencio largo. Alma miró a Julián a los ojos. Necesito que lo declares, que lo digas. No puedo volver a esa vida, dijo él, con tristeza. Pero pueden grabar. Encendieron la grabadora, y Julián habló. Durante casi 20 minutos relató nombres, fechas, reuniones, amenazas, firmas. Lo dijo todo, sin pausas, como si al fin alguien le hubiese abierto una puerta para vaciar el alma. Cuando terminó, apagaron la grabadora. Julián no sonrió, solo dijo, cuiden eso, como si fuera un testamento, porque lo es. Volvieron en silencio. La grabación en el asiento trasero, como si llevaran consigo un cuerpo que no se podía enterrar aún. Esa noche, mientras escuchaban el testimonio una vez más, comprendieron que el final no estaba cerca. Estaban, apenas, en el centro del laberinto, y que la siguiente puerta que debían tocar ya no sería de madera, sino de hierro. En la vieja grabadora, la voz de Julián aún vibraba con una mezcla de culpa y redención. Cada frase suya cargaba décadas de silencios acumulados, y aunque no gritaba, se notaba que lo que había dicho le arrancaba algo por dentro. Alma la volvió a reproducir esa noche. No era la primera vez, ni sería la última. La escuchaba no para convencerse, sino para memorizar cada palabra, como si su madre le hablara desde otra dimensión con otra voz prestada. Mateo, en cambio, caminaba por la sala con ansiedad. Miraba su celular, abría y cerraba ventanas de correo, se detenía frente al ventanal como si esperara ver algo moverse en la oscuridad de la calle. Sabía que, en cuanto difundieran esa grabación, cruzarían la línea definitiva. Ya no sería una sospecha, ni una colección de documentos sueltos. Sería un testimonio directo, una confesión formal de alguien que estuvo dentro. ¿Y si lo niegan? Preguntó Mateo, sin mirarla. Alma respondió sin apartar la vista del aparato. Entonces mostramos todo lo demás. La foto, las firmas, los papeles de mamá, lo de Valeria. Todo. ¿Y si destruyen pruebas? ¿Si se adelantan? Ella se giró hacia él. Estaba cansada, sí, pero más firme que nunca. Ya no pueden pararlo todo. Tal vez no ganemos, pero tampoco volverán a dormir tranquilos. Mateo asintió, sin estar del todo convencido. Tenía miedo. Pero no era miedo por él. Era por Alma. Por su temeridad. Por la forma en que parecía estar dispuesta a quemarlo todo,
si con eso lograba rescatar la memoria de su madre. Esa madrugada, antes del amanecer, recibieron un mensaje en el correo anónimo que habían usado para difundir las pruebas. Lo que ustedes creen saber es solo la superficie. Si quieren la raíz, busquen en el cementerio. Cuarta fila. Lápida sin nombre. Bajo tierra, no bajo piedra. No había remitente. No había firma. Alma leyó el mensaje en voz alta. Luego miró a su hermano. ¿Vamos? Mateo dudó, pero asintió. Vamos. Se vistieron en silencio. No hablaron mientras tomaban las linternas, los guantes, una pala vieja del cobertizo. No era la primera vez que hacían algo así, pero esa vez todo parecía más final, más irreversible. El cementerio estaba desierto. La reja oxidada no tenía cerradura, como si el lugar ya no tuviera fuerzas para impedir que los muertos fueran visitados. Caminaron entre las lápidas hasta la cuarta fila. Contaron con precisión. Allí estaba. Una tumba sin nombre. Solo una cruz de madera, gastada por el tiempo, sin letras. Alma se arrodilló primero. Pasó la linterna sobre el terreno. Aquí. Mateo comenzó a cavar. La tierra estaba húmeda, pesada, pero no compacta, como si ya hubiera sido removida antes. A los pocos minutos, el sonido de la pala cambió. Ya no golpeaba tierra, sino algo duro. Sacaron con cuidado la capa superior. Allí, bajo una lámina de metal oxidada, encontraron una caja sellada con cinta de embalar. La extrajeron con cuidado. No pesaba demasiado. La limpiaron en el lugar. Se miraron. ¿Aquí?, preguntó Mateo. Aquí no, respondió Alma. En casa. Volvieron justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo con tonos grises. En el comedor, abrieron la caja sobre la mesa. Dentro, lo impensable. Grabaciones. Muchas. Cintas, discos, incluso un par de USBs sellados con fechas. Y, al fondo, una libreta con nombres y montos. Nombres conocidos. No solo del ámbito eclesiástico, también del ayuntamiento, del hospital, de empresas locales. Pagos, sobornos, listas de encuentros, fechas, lugares. Mateo tomó el primer USB y lo conectó a su portátil. Había carpetas con grabaciones de voz, audios donde se escuchaban conversaciones comprometedoras, voces que intentaban disimular, pero que quedaban atrapadas en el micrófono sin escapatoria. Alma leyó la libreta. Uno de los nombres estaba subrayado 2 veces. Santiago Ruiz, el empresario, el mismo de la foto con Elías. Junto a su nombre, 3 fechas y una palabra escrita en mayúsculas. Transporte. ¿Qué transportaban?, susurró Alma. Mateo se inclinó para ver. ¿Gente? ¿Papeles? ¿O algo que no debía entrar al país? ¿Drogas? ¿Niños? Ambos se miraron. No había respuesta, pero el horror era el mismo. Durante horas organizaron el contenido. Digitalizaron. Hicieron copias de respaldo. Sabían que lo que tenían ya no era solo una prueba contra un pastor. Era un mapa completo de una red de corrupción, con tentáculos largos y profundos. «Esto es más grande de lo que mamá imaginó», dijo Mateo. «Por eso la silenciaron», respondió Alma, «porque no sabían cuánto sabía, y temían que lo supiera todo. Esa tarde recibieron una llamada anónima. No respondieron. Después, un auto negro se estacionó frente a su casa durante 2 horas. No bajó nadie. No se encendieron luces. Solo estuvo allí, y luego se fue. Alma anotó la hora y el modelo del auto. Mateo le pidió que dejaran de mover las piezas por unos días. Ella lo miró. Si paramos ahora, perdemos la fuerza. Si no paramos, perdemos algo más. Lo único que nos queda por perder es el miedo, dijo ella. Esa noche no durmieron. Organizaron una copia encriptada de todo el material. La subieron a una nube segura. Dejaron instrucciones a un amigo periodista de otra ciudad, por si algo les ocurría. Y al amanecer, Alma volvió al cuarto de Lucía. Encendió la vela del altar y dijo en voz baja: «Ahora sí, mamá, vamos a incendiar la estructura». La grabación comenzó a circular a las 07:13 de la mañana. No fue por accidente. Alma lo había programado así. A esa hora, la mayoría de la ciudad se conectaba a sus dispositivos, algunos buscando noticias, otros leyendo correos, muchos revisando redes. Y entre ellos, sin previo aviso,
apareció un audio de 21 minutos con un título escueto. Confesión de Julián Arce, exmiembro del Consejo Pastoral. Sin firma, sin nombres, solo la voz. La voz quebrada de un hombre que, tras años de silencio, había decidido arriesgarlo todo. En la primera hora, solo unos pocos lo abrieron. A las 2, comenzó a compartirse en grupos cerrados, entre conocidos. A las 3, un periodista local lo citó sin saber quién lo había filtrado. A las 5, un portal alternativo de noticias lo publicó junto a la fotografía de la tumba sin nombre. Y para las 6 de la tarde, la grabación ya estaba en boca de todos. Mateo no decía nada. Alma apenas comía. Habían cruzado el umbral. Y ahora, el fuego empezaba a correr por los bordes. Elías no tardó en reaccionar. En la noche, publicó un comunicado en video. Vestía de negro. Hablaba con tono pausado. Afirmaba que todo era parte de un ataque organizado para destruir su labor espiritual. Dijo que los audios eran manipulados, que lo perseguían por intereses oscuros. No mencionó a Julián. No mencionó a Lucía. No mencionó a Alma. Pero lo dijo todo con su silencio. «Es increíble cómo puede mentir tan bien», murmuró Mateo mientras veía el video. «Porque no está mintiendo», respondió Alma. «Está actuando, y eso lo hace más peligroso». Durante esa noche, varios vecinos comenzaron a enviar mensajes, algunos con apoyo, otros con preguntas, y unos pocos con advertencias veladas. Ya saben dónde viven. Cuídense. Deberían pensar en irse por unos días. Esto que están haciendo no se detiene tan fácil. Mateo sugirió empacar, salir un par de días, dejar que todo se calmara. Pero Alma lo miró con una calma densa. Si nos vamos, alguien más ocupa el lugar. Y vuelve el silencio. Esa noche no dormían solos. Abuela Rosa se sentó junto a Alma, en la mesa del comedor, con las manos cruzadas y los ojos clavados en la ventana. «Mi hija no fue la primera», dijo, sin que nadie le preguntara. «Antes de ella hubo otra. Se llamaba Emilia. También fue del coro. También estuvo cerca del pastor. También desapareció. Nadie volvió a hablar de ella». Mateo giró la cabeza. «¿Y tú lo sabías?» «Lo supe después», respondió Rosa. «Me lo dijo Lucía una semana antes del río». Alma tragó saliva. «¿Por qué no lo dijiste antes?» Rosa clavó la mirada en su nieta. No había rabia, ni pena, solo resignación. «Porque ustedes todavía estaban vivos, y yo tenía miedo de perderlos». Alma se levantó. Fue por el cuaderno donde anotaban todo. Escribió el nombre, Emilia G., posible víctima anterior. Y entonces lo entendieron. Esto no había comenzado con Lucía, ni terminaría con ellos. Al día siguiente, recibieron una visita inesperada. Una mujer, de unos 40 años, tocó la puerta a media mañana. Llevaba un pañuelo en la cabeza y la voz baja. «Me llamo Nora», dijo. «Fui enfermera del hospital parroquial y conocí a Emilia. La dejaron pasar. Se sentó en la sala, con las manos en el regazo. No diré mucho», comenzó, «pero sí lo suficiente. Contó que Emilia había llegado con un golpe en el rostro una noche de abril, que dijo haberse caído, pero que su cuerpo decía otra cosa. Contó que intentó reportarlo, pero la directora del hospital, una mujer muy devota, le pidió que no metiera ruido, que mejor la dejara irse, que había cosas más grandes en juego. Un mes después, Emilia desapareció. ¿Y tú?» Guardé silencio, como todos. Alma anotó cada palabra. «¿Por qué vienes ahora?» Nora la miró con los ojos húmedos. «Porque lo que hicieron ustedes me recordó que aún tengo nombre, que aún tengo voz». Le entregó una hoja, un parte médico firmado, lo único que quedaba de Emilia en papel. Y se fue. Esa tarde, Alma fue hasta la estación de radio comunitaria. Pidió hablar con el director. Entró con la grabación de Julián, el testimonio de Nora, la carta de Lucía, las fotos, los documentos, la lista de nombres. No pidió entrevista, solo dijo: «Esto no es periodismo, es memoria». El director, un hombre delgado con gafas antiguas, la escuchó en silencio. Luego le extendió la mano. «Lo sacamos mañana, pero sabe que no te vamos a poder proteger». No vine por protección, vine por verdad. Esa noche, las amenazas cambiaron de tono. Ya no eran mensajes. Ahora eran ruidos en el portón,
luces de autos que se apagaban frente a la casa, puertas del garaje entreabiertas al amanecer. Mateo volvió a sugerir irse. Alma no respondió. Solo encendió la vela de Lucía y escribió una línea nueva en su diario. Si un día no vuelvo, que la historia no se calle conmigo. Al amanecer, la radio reprodujo la confesión completa, con pausa, con nombre y apellido, sin editar. Y el pueblo, por fin, empezó a mirar a los ojos su propio reflejo. El día después de que la grabación se transmitiera en la radio comunitaria, la ciudad ya no respiraba igual. No se escuchaban más saludos casuales en la panadería, ni las risas de costumbre en los pasillos del mercado. Algo invisible, denso y antiguo, se había quebrado por dentro. No era el caos, era algo más grave. La conciencia colectiva despertando con una mezcla de rabia y vergüenza. Desde muy temprano, grupos de vecinos comenzaron a acercarse a la casa de Alma. No lo hacían con pancartas ni con gritos. Llegaban en silencio, uno por uno, como quien va a un funeral. Algunos tocaban la puerta y entregaban sobres sin decir palabra. Otros dejaban notas dobladas en la rendija del portón. Nadie se quedaba demasiado tiempo. Mateo recogía los papeles. Alma los leía. La mayoría eran testimonios breves, nombres, fechas, recuerdos de cosas que alguna vez se vieron, pero que nunca se dijeron. Mujeres que habían trabajado en el centro comunitario, antiguos alumnos del colegio parroquial, incluso un taxista que afirmaba haber llevado en varias ocasiones a un hombre de traje gris hasta la casa del pastor en horas inapropiadas. La ciudad está hablando, dijo Alma mientras organizaba los documentos. Mateo se frotó las sienes. No había dormido. Estaba agotado, pero no podía dejar de pensar. Y también está vigilando. Anoche otra vez se estacionaron frente a la casa. ¿Tomaste la placa? No tenía. Alma lo miró. Tenía ojeras profundas, pero los ojos más despiertos que nunca. No vamos a parar ahora. No te estoy pidiendo que pares, dijo él. Solo que tengamos cuidado, porque si lo que estamos moviendo es real, entonces no solo estamos enfrentando a Elías, estamos tocando una red mucho más grande. Y esa gente no perdona. Ella lo sabía, pero no lo decía. Había algo en ella que había dejado de tener miedo, y eso era lo que más la protegía. Al caer la tarde, recibió un mensaje de Valeria. Necesito hablar contigo, pero no por teléfono. Ven sola. La dirección era la de un café en las afueras del pueblo, uno donde los obreros solían parar antes de entrar a la fábrica. Alma llegó puntual. Valeria ya la esperaba, en una mesa al fondo. Iba vestida con un suéter oscuro, el cabello recogido, sin maquillaje. No parecía la misma mujer que meses atrás sonreía en las reuniones familiares fingiendo que todo estaba bien. Gracias por venir, dijo sin rodeos. ¿Estás bien? Estoy en peligro, pero estoy viva, y eso ya es algo. Alma la observó con atención. Había algo nuevo en su voz, más firmeza, menos culpa. ¿Qué pasó? Valeria sacó un sobre del bolso. Esto me lo entregaron hace años. Me pidieron guardarlo. Me dijeron que si alguna vez alguien comenzaba a preguntar demasiado, debía entregarlo solo si sentía que no había otra salida. Alma tomó el sobre. Estaba sellado. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta firmada por un tal RH y una lista de nombres. Muchos ya conocidos, pero algunos nuevos. Uno llamó su atención de inmediato. M.R. Gutiérrez, juez de familia. ¿Un juez? Sí, dijo Valeria. Fue quien validó los documentos de Lucía, el que hizo que fueran legales, el que archivó la denuncia que nunca se presentó oficialmente. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto es una red judicial. Valeria asintió. Y no es pequeña. Hablaron durante más de una hora. No levantaron la voz. No cruzaron miradas con nadie más. Al salir, Alma se sintió más observada que nunca. Caminó directo hacia su auto. Miró 2 veces antes de encenderlo. Y aún así, durante el trayecto de regreso, juraría que un auto blanco la siguió por 3 cuadras antes de girar sin motivo. Cuando llegó a casa, encontró a Mateo en el porche. Tenía en la mano un celular que no era suyo. ¿De quién es? Lo dejaron en la puerta, con un solo archivo. ¿Lo viste? Asintió. Es un video. Alguien grabó a Elías entrando a un motel. No está solo. Está con un chico, menor.
Alma apretó los dientes. Esto ya no es solo corrupción, es abuso, encubierto, sostenido. Se encerraron en el cuarto de Lucía. Allí, entre la vela encendida y el silencio espeso, comenzaron a conectar todo. Nombres, fechas, actas, videos, testimonios, cuerpos. Alma extendió en la pared una cuerda con pinzas, como si organizara un caso policial. Las fotos iban a un lado, las cartas al otro, el mapa de la ciudad en el centro. Los puntos rojos marcaban los sitios clave: la iglesia, el hospital, el colegio, la casa del juez, el centro comunitario. Mateo, que al principio solo ayudaba, comenzó a obsesionarse con la estructura. Cada vez que encontraba una nueva relación, pegaba un hilo más. «Este nombre se repite», dijo, señalando una nota antigua. Alma se acercó. «Cárdenas». «Sí, sale como contacto de 2 de los empresarios y como firmante de los gastos del hospital. ¿Quién es?». Mateo buscó en su celular. «Contador público». Y se detuvo. «Y es hermano del actual alcalde». Se miraron. Entendieron sin decirlo. Esto era más grande de lo que habían imaginado. Más denso, más sucio, más arraigado. Esa noche escribieron un informe completo, sin nombres directos, pero con todos los datos. Lo enviaron a 3 periodistas fuera de la ciudad, a un abogado y a una organización de derechos humanos. En el asunto del correo escribieron solo una frase: «Si algo nos pasa, no callen esto». Luego, se sentaron en silencio en la cocina. Mateo encendió un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. «¿Y ahora qué?», preguntó con la voz baja. Alma miró hacia la puerta cerrada. «Ahora esperamos a que empiecen a temblar». No se refería a ellos, sino a los otros, a los que durante décadas habían construido su poder sobre los huesos del silencio. Cuando una estructura empieza a caer, no lo hace con un solo estruendo. Cae en capas, en crujidos pequeños que se expanden como grietas invisibles. Así comenzaron los días siguientes. No hubo un colapso espectacular, no hubo sirenas ni titulares. Lo que hubo fue algo más profundo, una tensión sostenida, como si la ciudad entera contuviera la respiración esperando el siguiente golpe. Alma despertó con la garganta seca y el pecho apretado, no por miedo, sino por lo que ya sabía que vendría. Desde que se había filtrado el informe, varios medios alternativos lo habían empezado a compartir. Algunos lo citaban sin atreverse a nombrar directamente a los implicados. Otros eran más frontales. Había una nota en especial que le heló la sangre: el templo como fachada, red de abuso, corrupción y silencios. El artículo no mencionaba nombres, pero quienes vivían allí sabían perfectamente a quiénes se refería. Y eso era más que suficiente. Mateo bajó las escaleras con un periódico en la mano. No hablaba. No hacía falta. Sobre la mesa había una nota escrita a mano, que alguien había dejado por debajo de la puerta durante la noche. Era corta, precisa. Hay otros que también saben. No están solos. Alma la leyó varias veces. La guardó en un cajón, junto con las demás notas que habían recibido en los últimos días. Un puñado de frases anónimas que se iban acumulando como ecos. Algunos de advertencia, otros de aliento, todos empujándolos hacia adelante. A media mañana, la policía local apareció en su casa. No llevaban armas visibles, tampoco uniforme completo. 2 hombres, uno de mediana edad, otro más joven. Se presentaron como agentes de investigación. Dijeron que venían a hacer unas preguntas. Alma les pidió una orden. No la tenían. «Entonces no pueden entrar», dijo, firme. Uno de ellos bajó la mirada. El otro se mostró irritado, pero no insistió. «Solo queremos evitar que ustedes corran peligro», agregó el mayor. «Nosotros no somos los que pusimos a niños en manos de monstruos», respondió Alma. «Buen día». Cerró la puerta. Mateo la observó desde el pasillo. Estaba pálido. «Van a intentar mancharte», dijo él. «Decir que estás loca, que inventaste todo. Eso ya lo intentaron con mamá. No funcionó. No van a poder con nosotras 2. Ese mismo día, una mujer joven tocó la puerta. Llevaba gafas oscuras, ropa modesta y un cuaderno en la mano. «Soy periodista independiente», dijo. «Vengo de otra ciudad. No diré cuál. Solo quiero escuchar. Lo que me quieran contar. Lo que crean que debe saberse». Alma dudó, pero la hizo pasar.
Durante horas le mostraron los documentos, las pruebas, los testimonios. La periodista no interrumpía, tomaba nota. A veces asentía, a veces lloraba sin hacer ruido. Al final les pidió una copia de la grabación de Julián. Alma accedió. «No publiques todavía», le pidió. «Espera a que yo te avise». La mujer asintió. «Esto puede sacudir muchas cosas, pero también puede costarte todo». «Ya nos costó todo antes de empezar», dijo Alma. Cuando se fue, el silencio volvió a instalarse como un huésped constante. Pero esa noche, Alma no lo soportó. Salió al porche, se sentó sola. Miró el cielo. Estaba nublado, pero el aire tenía una calma sospechosa. De repente, escuchó pasos, leves, del otro lado de la reja. Se levantó, con el corazón alerta. Allí estaba, abuela Rosa, vestida de negro. «¿Qué haces fuera, abuela?» «Te vi desde mi ventana», dijo con voz suave, «y quise sentarme contigo». Se sentaron juntas. Durante un rato no hablaron. Solo escucharon los grillos, el rumor lejano de un auto pasando, el crujido de una rama seca. Entonces Rosa dijo algo que Alma no esperaba. «Yo también me callé cuando no debía». Alma la miró. La abuela tenía la mirada fija en la oscuridad. «En mi época, nadie hablaba. Las mujeres no teníamos derecho a la duda, a la rabia, a la verdad. Y cuando Lucía vino a mí, con los ojos rotos y las manos temblando, le dije que se calmara, que no se metiera, que pensara en ustedes. Querías protegernos. Pero no la protegí a ella, y eso no me lo perdono». Las palabras quedaron flotando entre las dos, como hilos invisibles que tejían una reconciliación silenciosa. Alma tomó la mano de su abuela. La apretó sin decir nada más. Al día siguiente, la ciudad amaneció con un rumor que no tardó en volverse noticia. Elías había salido del país. No se sabía a dónde. No había registros oficiales. Solo un dato. Su casa estaba vacía, sellada, y una carta, escrita de su puño y letra, había sido encontrada sobre el altar de la iglesia. La maldad no siempre se disfraza. A veces se hereda. Esa frase, críptica y oscura, comenzó a compartirse por todos lados. Algunos creían que era una admisión de culpa, otros, una amenaza velada. Pero para Alma, fue el fin de un ciclo. La figura que durante toda su infancia se alzaba como un símbolo de autoridad absoluta, se había desvanecido como un cobarde. «Se fue porque ya no tenía control», dijo Mateo, y sin control no era nada. Aún así, sabían que la red seguía allí. Porque Elías era una pieza, importante, sí, pero no la única. Durante los días siguientes, más mujeres comenzaron a hablar. Jóvenes, mayores, algunas desde el anonimato, otras con nombre y apellido. Se abrían como cicatrices viejas que por fin podían sanar. Y entre todas ellas, una llamó particularmente la atención. Era una carta manuscrita, firmada por alguien que vivía en el extranjero. La carta comenzaba así: «Me llamo Emilia, y sobreviví». La carta llegó con sello extranjero, sin remitente visible, pero con el trazo claro de quien ha cargado con demasiadas palabras durante demasiado tiempo. Alma la abrió con las manos limpias, como si presintiera que estaba a punto de tocar algo sagrado. «Me llamo Emilia, y sobreviví». Así comenzaba, con una frase que lo cambiaba todo. No era solo un testimonio, era una presencia, una voz que el tiempo no había logrado enterrar, una memoria que se negaba a desaparecer. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano, con tinta azul, sin tachaduras, sin adornos. Leída en voz alta en la sala de la casa, con Mateo al lado, y la abuela Rosa escuchando desde la cocina, aquella carta pareció más una confesión sagrada que un relato ordinario. Yo tenía 17 cuando todo comenzó. Era parte del coro. Tenía la voz aguda, clara, y eso le gustaba al pastor. Decía que Dios me había dado un don, que debía cuidarlo, que no lo compartiera con cualquiera. Las palabras se deslizaban entre recuerdos y heridas. Emilia contaba cómo Elías comenzó a acercarse, primero con elogios, luego con caricias disfrazadas de bendiciones, más tarde con órdenes, con silencios, con amenazas veladas. Nadie me creyó. Cuando hablé, me llamaron mentirosa. Una mujer mayor me dijo que no manchara el nombre del pastor.
que pensarían que yo lo había provocado. Esa noche me fui. Me marché sin decir adiós. Solo llevé una muda de ropa y un cuaderno. Crucé la frontera en un autobús. No tenía destino. Solo sabía que no podía volver. La voz de Alma se quebró al leer esa parte. Mateo le tomó la carta de las manos y siguió leyendo. Viví muchos años con miedo, con vergüenza, con rabia. Vi cómo pasaban los años y cómo nadie decía nada. Pero un día leí sobre Lucía, sobre su historia, y entendí que no estaba sola, que lo que me había pasado a mí también le pasó a ella, que alguien más lo estaba diciendo. Abuela Rosa se secó una lágrima en silencio. Gracias por nombrarme, por recordarme, por buscarme. No tengo fuerzas para volver, pero sí tengo valor para contar lo que sé. No me callé, solo tuve que esperar, porque hay dolores que necesitan su tiempo para hacerse voz. Al final de la carta, Emilia dejaba una lista de fechas y nombres, lugares, detalles que confirmaban la magnitud de lo que tanto tiempo había estado escondido. Cada dato era una hebra más en la maraña que Alma y Mateo venían desenredando desde hacía semanas. «No estamos solos», dijo Alma, en voz apenas audible. Mateo asintió, pero en su mirada había algo nuevo, un cansancio distinto, una tensión que ya no venía solo del miedo, sino de la magnitud de lo que se avecinaba. «¿Qué haremos con esto?» «Todo, lo haremos todo». A la mañana siguiente se reunieron con la periodista independiente. Le entregaron una copia de la carta de Emilia. Las fechas, las conexiones. Le contaron todo sin reservarse nada. Ella tomó nota de todo. Luego levantó la vista. Esto ya no es solo una historia, es un caso, y tiene que llegar a la justicia. Y si la justicia está podrida, entonces se denuncia igual, aunque no haya eco, aunque no pase nada. Se deja constancia. Ese mismo día comenzaron a preparar un dossier. Organizaron cada prueba, cada documento, cada testimonio, incluso las cartas, las fotos, las grabaciones, todo clasificado, todo respaldado en múltiples copias, una versión digital, una física, y una bajo resguardo con un abogado de confianza. Mateo, que siempre había sido más reservado, más medido, fue quien pidió la cita en la Fiscalía Regional. No dijeron el motivo por teléfono, solo que era urgente, que se trataba de posibles delitos de abuso, corrupción institucional y encubrimiento. Les dieron una fecha. 2 días después. Esos 2 días fueron largos, pesados. El auto blanco volvió a estacionarse frente a la casa. Una ventana amaneció rota. Una noche se cortó la luz por más de 3 horas. Pero no se detuvieron. Sabían que lo que estaba en juego ya no era solo la memoria de Lucía, ni la voz de Emilia. Era algo mucho más grande. Una verdad que, por fin, tenía rostros, fechas, pruebas. Una verdad que ardía por salir. La mañana de la declaración se vistieron sin prisa, no como quien va a una batalla, sino como quien va a entregar algo sagrado, como quien lleva una ofrenda hecha de silencio, dolor y esperanza. La fiscal que los recibió era una mujer joven, de rostro serio. No los interrumpió. Escuchó durante casi 1 hora. Revisó los documentos, hizo anotaciones. Luego, habló. Esto es grave, muy grave, y no va a ser fácil. Pero si ustedes están dispuestos a declarar, a firmar, a sostener esto, entonces vamos a iniciar un proceso. Alma respiró hondo. No estamos aquí para buscar venganza. Estamos aquí para impedir que alguien más viva lo mismo. Salieron de la fiscalía bajo el sol de mediodía. El cielo despejado, el aire denso, el paso lento. Pero sabían que ese era el inicio real, no el fin. Esa noche, Mateo subió al desván de la casa. Buscaba unas cajas antiguas. Encontró una. Dentro, un álbum de fotos, de cuando eran niños, de cuando Lucía aún sonreía con el cuerpo entero. Bajó con él. Lo puso sobre la mesa. Alma lo abrió. Allí estaban. Los cumpleaños, las navidades, los viajes en auto, la cocina de la abuela, la risa de mamá, la ropa vieja, las manos entrelazadas, todo eso que había estado enterrado bajo la sombra del dolor. La historia de mamá no empieza con su muerte, dijo Alma. Empieza con su amor, y con todo lo que intentó hacer por nosotros. Mateo no respondió. Solo miró una foto en la que Lucía los abrazaba a ambos en un parque. Tenía el cabello suelto, y la mirada luminosa.
Vamos a devolverle el nombre, susurró. Y así, mientras afuera la ciudad seguía despertando a su propia oscuridad, dentro de esa casa, algo comenzaba a sanar. La noche anterior a la audiencia, Alma soñó con Lucía. No era un sueño espectacular, ni simbólico. No había fuego, ni voces, ni paisajes oscuros. Solo estaban ellas dos, sentadas en la cocina, compartiendo una taza de té. Lucía vestía la misma blusa azul con la que Alma la recordaba de niña. No hablaban. Pero el silencio tenía una calma distinta, una ternura tranquila. Y al despertar, Alma sintió que ya no tenía miedo. La audiencia preliminar fue breve. La fiscalía había recibido suficientes pruebas para abrir una investigación formal. La denuncia de Alma y Mateo, sumada a los testimonios que se siguieron acumulando en las semanas previas, alcanzaban para vincular a varios nombres importantes. Elías seguía fuera del país, pero la fiscal solicitó una orden internacional de detención. El juez Gutiérrez fue suspendido de su cargo mientras avanzaba la investigación. El hospital parroquial cerró temporalmente. La casa pastoral fue clausurada. Nada de eso ocurrió con aplausos. No hubo multitudes celebrando, ni titulares sensacionalistas. Fue todo más lento, más silencioso, más tenso, como si la ciudad apenas empezara a comprender el peso de lo que había tolerado durante tanto tiempo. Mateo se mantenía sereno, pero no dejaba de mirar por encima del hombro. Sabía que la red no había sido desmantelada por completo, que aún quedaban cómplices, archivos, secretos, pero también entendía que ya nada sería como antes. Alma, en cambio, había cambiado de forma definitiva. Había algo nuevo en su espalda erguida, en su forma de caminar por la calle. Ya no bajaba la mirada cuando veía a alguien conocido. Ya no desviaba la vista al pasar por la iglesia. Ya no evitaba el centro del pueblo. Ahora caminaba con la certeza de quien había aprendido que no hay mayor fuerza que una verdad defendida sin violencia, pero sin tregua. En las semanas siguientes, más personas enviaron sus propios relatos. Algunos preferían mantener el anonimato. Otros firmaban con nombre completo. Comenzaron a organizarse grupos de apoyo, charlas abiertas, jornadas de memoria. Emilia, desde el extranjero, escribió una segunda carta, más extensa, más firme. Relató los nombres que recordaba, las frases exactas, los pasillos, los rituales. Cada palabra suya confirmaba lo que hasta entonces solo era intuición. Lo que había sido tratado como rumor se volvió prueba. Lo que había sido tachado de escándalo se convirtió en evidencia. En uno de esos encuentros de memoria, Alma leyó en voz alta la carta de Emilia. Estaba frente a una sala pequeña, con apenas 20 personas, entre ellas mujeres de todas las edades, un par de adolescentes, 3 hombres callados y una maestra jubilada que no dejó de llorar desde la primera línea. Al terminar, hubo silencio. Luego, aplausos. No estruendosos, no teatrales. Aplausos íntimos, como un reconocimiento sagrado, como una forma de decir, gracias por no dejarnos solos. El día del aniversario de la muerte de Lucía, Alma volvió al río. No fue con flores, fue con un cuaderno. Se sentó sobre la piedra más alta, abrió el cuaderno y escribió: «Hoy no vine a llorarte, vine a agradecerte, porque fuiste la primera en romper el círculo, porque aunque te silenciaron, tu historia no terminó en el agua, porque estamos reconstruyendo tu voz, línea por línea, como si aún respiraras entre nosotros. Mamá, donde sea que estés, tu nombre sigue siendo pronunciado. Y eso, al final, es vencer». Luego arrancó la hoja, la dobló y la lanzó al río, no como quien se despide, sino como quien devuelve algo que ya no le pertenece. Cuando regresó a casa, encontró a Mateo en la sala. Estaba organizando los archivos, clasificándolos, ordenándolos, como si la tarea no se hubiera terminado, y no lo estaba. Afuera, la ciudad seguía girando, pero algo había cambiado, algo se había soltado, y aunque quedaran sombras, ya no eran tan densas, porque ahora había luz que las señalaba. Pasaron 6 meses desde aquella primera denuncia. Elías nunca regresó. Su rostro comenzó a circular en boletines internacionales. Algunos dicen que está en un monasterio, otros que cambió de identidad, pero ya nadie lo defiende en voz alta. Incluso los más fieles,
Aquellos que durante años se arrodillaron ante él, ahora cruzan la calle cuando alguien menciona su nombre. La fiscalía avanzó con lentitud, pero sin retroceso. Varios funcionarios fueron apartados. El juez Gutiérrez fue procesado. El hospital cambió de dirección. El centro comunitario fue intervenido. Y la iglesia permanece cerrada, sellada, silenciosa. En su puerta, alguien pintó una frase con letras firmes: el perdón no borra la verdad. Emilia, desde la distancia, sigue escribiendo. Ha pedido declarar oficialmente, aunque sea por videollamada. Su voz, alguna vez quebrada por el miedo, hoy suena como la de una mujer que ya no tiene por qué callar. Alma y Mateo siguen viviendo en la misma casa, no por obstinación, sino por decisión, porque hay cosas que no se abandonan cuando han sido reconstruidas con tanto coraje. Alma ahora forma parte de una red que protege a víctimas, da charlas, escucha, acompaña y escribe. Escribe cada noche, no para olvidar, sino para sostener. Y cada 15 de agosto, frente al río, en el mismo sitio donde antes lloraban en silencio, ahora se reúnen a leer en voz alta los nombres de quienes ya no están, no como víctimas, sino como memoria viva. Lucía, Emilia y todas las demás, porque cuando una historia se cuenta hasta el final, no hay tumba ni poder que pueda callarla. Su voz venció, y no se apagará jamás.